Veamos los distintos aspectos que comprenden realizar una función en Python. Las funciones en Python nos van a permitir crear una lógica que podamos reutilizar ya sea en otra función, en otra clase, con un método o para un script en particular. Para crear una función en Python lo que tenemos que utilizar es el comando def, el nombre de la función, entre paréntesis, el cual puede recibir argumentos o no. Luego los dos puntos. Y dentro de esto, indexado, recuerden en Python es indexado, viene una lógica, que es la que tú vas a desarrollar de acuerdo a la funcionalidad que va a realizar la función. Y por último, tenemos que retornar para salir de la función o retornar algún valor de ella. La función por sí misma no se ejecuta. Para ejecutar una función tenemos que hacer un llamado. Eso significa que tenemos que copiar el nombre de la función con su paréntesis, ya sea con argumentos o no, y cuando el compilador revise esta línea de código sabrá que esto es un objeto del tipo función. Como lo vimos, pues la idea es definir una función y luego llamar a la función para ejecutarla. Debo aclarar que las funciones deben ser atómicas, eso significa que un solo propósito. En este caso una función se llama sumatoria y su propósito es sumar valores para devolver o imprimir en este caso un valor. Esa es su función y su propósito. Así nosotros deberíamos crear las funciones con un propósito en particular. Entonces lo que vemos en lógica dentro de esta función es que uno va a recibir argumentos de entrada por el teclado del usuario, en este caso valor A, valor B y valor C, los va a convertir a enteros, se lo va a pasar a cada distintos variables y luego hay otra variable que va a sumar todos esos valores y lo va a imprimir. Eso hace la función. Tomar valores del teclado, sumarlos e imprimirlos. Y para ejecutarlos solo hacemos el llamado de la función como fue descrita, en este caso sumatoria y sus paréntesis, sin argumentos. Si ejecutamos vemos que me pide el ingrese valor, luego me solicita ingresar un valor B, luego me solicita ingresar un valor C y finalmente lo imprime. Les hablaba hace un momento sobre los argumentos. Los argumentos son aquellos parámetros que nosotros colocamos dentro de los paréntesis en la función para decirle que esa función va a recibir parámetros, en este caso valores, o lo llamamos en el caso de la programación argumentos, ya sea uno o muchos. Aquí como lo vimos se reduce la lógica, ya no pido o solicito valores de ingreso por teclado, sino que al yo llamar la función ya le paso argumentos o le paso valores porque él ya tiene la disponibilidad de recibirlos. Los valores pueden ser de cualquier tipo, en este caso solo lo estamos haciendo del tipo entero para forma de ejemplo, pero pueden ser también string, flotantes o booleanos. Con esto pues vemos que nosotros llamamos una función, le pasamos los argumentos, en este caso los valores, y ella se encarga de tomarlos y luego hacer una lógica que en este caso es sumar e imprimir. En este ejemplo vamos a ver cómo una función retorna un valor. Como lo vemos, es la misma función solo que se le agregó un return. Significa que luego de sumar los valores que yo recibo como argumentos, devuelvo el valor sumado aquí con esta variable que dice suma y la devuelvo aquí con return suma. Return va a hacer que este valor sea devuelto y finaliza la función. En el caso de estas líneas lo que hacen es llamar a la función, pasarle argumentos y el resultado, como él va a retornar también un valor, en este caso la suma, se lo declaro a otra variable que es el tipo suma también, pero puedo decir aquí resultado. Y resultado es igual al valor retornado por la función. En este caso va a imprimir el resultado con un descriptor. En este caso la sumatoria es igual al resultado. Si lo vemos es 60. Este es el mismo ejemplo solo refactorizado. Significa que no necesitamos una variable más que me identifique la suma, en este caso puntualmente porque estamos trabajando con enteros, y lo que hago es retornar directamente la sumatoria y esto es exactamente igual. Entonces lo que hice aquí fue ahorrarme una línea de código, pero es importante, uno, que sea legible y dos, reducir la línea de código para tener un script al mínimo. Y un punto adicional es porque es buenas prácticas de programación. En este ejemplo vamos a ver que las funciones, si bien retornan un valor, en este caso pueden retornar múltiples valores. Cuando una función retorna múltiples valores, estamos hablando que retorna un tipo tupla. Recuerda que en la tupla son objetos que retornan distintos valores y de distintos tipos. Aquí en este ejemplo voy a retornar la sumatoria, que en este caso son enteros, o sea, retornó en la tupla un entero, luego retorno un mensaje del tipo string y también retorno un flotante. La sumatoria pues va a recibir aquí en suma, la suma va a recibir el resultado, en este caso la tupla. Si lo imprimimos vamos a ver que ahora lo que imprime es una tupla porque está entre paréntesis y vemos que el primer
valores, un entero que es la sumatoria, el string y el flotante. Con esto podemos nosotros retornar diferentes valores y no solo uno. Eso va a depender de la lógica que tengas tú. Típicamente lo que se hace es retornar un valor, pero de acuerdo al programa que estés realizando, tal vez necesites retornar más de uno. Si en tu caso vas a retornar diferentes valores, lo que podemos hacer es también desempaquetar una tupla. Recuerden que para desempaquetar una tupla significa que si el objeto, en este caso la función, retorna una tupla, desempaquetar significa que cada uno de los objetos, en este caso la sumatoria, el string y el flotante, se van a desempaquetar de forma ordenada. O sea que van a ir uno para la suma, uno para el mensaje y otro para el porcentaje. De esta forma desempaquetamos y tenemos la tupla de manera organizada. En este caso lo que retorne la función. Hablamos de las funciones que reciben argumentos y hay funciones que en este caso tienen valores por defecto. Los valores por defecto se colocan siempre a la derecha de la función. Significa que si tenemos el nombre de la función, los argumentos que son variables y que no tienen por defecto algún valor siempre van a la izquierda, y a la derecha de esos paréntesis vamos a colocar un valor con un valor por defecto. La idea de una función con valores por defecto significa que si yo tengo que llamar a la función y pasarle cada uno de esos argumentos, aquí nos damos cuenta que no le estoy pasando un tercer argumento, solo dos. Cuando lo ejecuto, me doy cuenta que la sumatoria es 70. Significa que 10 más 20, 30 y más 40, 70. Pero ¿qué llega a pasar si yo le coloco otro valor distinto a un valor por defecto que él tiene? Lo que va a pasar es que la función detecta que ya el valor viene, entonces no tengo que colocar uno por defecto. La función va a omitir este valor por defecto y tomará la que la función que la llamó envió. Y si ejecutamos, vamos a ver que 50 más 30 sería 80, obviando el valor por defecto. El valor por defecto es útil cuando a veces utilizamos funciones donde los valores son omitidos y nosotros necesitamos hacer validaciones por si el usuario no lo envía o no lo ingresa. Entonces va a depender de tu lógica colocar valores por defecto sí o no, pero lo que debes tener en cuenta sí o sí es que el valor por defecto siempre va a estar a la derecha. Y eso es por convenio en Python. Vimos cómo en las funciones pueden retornar diferentes valores, pero hay funciones que también pueden recibir n cantidad de argumentos, que son los parámetros que van dentro del paréntesis de la función. Si nosotros vamos a mandar una cantidad de argumentos n, o sea, varias que tampoco nosotros sabemos, la idea es colocar el asterisco delante del nombre del parámetro. En este caso vamos a recibir un solo parámetro que va a envolver diferentes cantidades de valores. Esa es la idea. ¿Y qué objeto dentro de Python hace eso? Los tuples y las listas. Entonces para este ejemplo lo que vamos a recibir son n cantidad de valores. Recuerden que este asterisco, lo menciono de nuevo, es por convención en Python y le dice a la función que va a recibir n cantidad de valores como un tuple. Recuerden que los tuples reciben diferentes cantidades de valores y no solo de un tipo, sino de diferentes. Por eso es que lo hace de esa manera. De hecho voy a colocar acá esta línea para que vean el tipo de objeto que es valores. En este caso el argumento que recibe n cantidad de argumentos. Aquí como ven llamo a la función y le paso en este caso n cantidad. Le estoy pasando en este caso 6, pero pueden ser bastantes, no necesariamente los 6 que coloqué, son n cantidad. Él los recibe aquí como un solo valor, un solo argumento, y lo que hace en este caso esta función sum es una función interna de Python que suma o itera lo que tenga esto, que él sabe que es iterable porque tiene diferentes tipos, en este caso del valor entero, y lo suma. Entonces hace una sumatoria de todos esos valores que vienen en ese argumento y luego lo que hago es dividirlo entre la longitud de valores. Significa que sumo todos estos valores y lo divido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si lo vemos acá, vamos a ver que el argumento es del tipo tuple, y como les explicaba es del tipo tuple porque no sabemos exactamente cuántos valores van a venir o cuántos argumentos la función enviará, y tampoco sé de qué tipo, y por eso en Python debemos colocarle este asterisco diciéndole que lo que va a venir es un tuple y él lo va a manejar así para tener diferentes tipos de valores con diferentes tipos de datos. En este ejemplo vamos a ver una combinación de lo que ya hemos visto anteriormente. Tenemos una función que se llama aleatorio que recibe dos valores, valor A y valor B, recibe n cantidad de argumentos en la tercera posición que va a ser del tipo tuple y tiene un valor por defecto. La función entonces lo que va a hacer es imprimir en este caso AR para el tipo, y vamos a ver qué va a ser del tipo tuple, y luego va a sumarlo. Aquí lo que le estoy haciendo es que valor A y valor B se sumen ellos dos, y argumento, como es en este caso un tuple con diferentes tipos de datos, pero en este caso particular es del tipo entero, los va a sumar y luego dividir por el valor C. Si lo vemos, vamos a ver que esta primera línea corresponde a esta, indicándonos que el tipo de datos que viene en ARG es del tipo tuple y los encierra
entre paréntesis. De esta forma combinamos los distintos ejemplos que hemos hecho para crear una función con argumentos, n cantidad de argumentos o valor por defecto. Las funciones también pueden manejar diccionarios, y para esto recuerden que los diccionarios tienen un key y un value, pero para que Python pueda determinar que lo que viene es un diccionario tenemos que colocar doble asterisco. Así Python va a saber que lo que viene allí va a ser un diccionario distinto a un tuple. En este ejemplo vamos a ver que llamo a la función que se llama finales y le paso todos estos valores de forma de diccionario. Vamos a ver que tenemos una llave y su valor, llave valor, llave y valor, y el valor de este es una lista. Si lo vemos en el terminal vamos a ver que se imprime como un diccionario. Recuerden que el diccionario va en llaves y aparte le estoy imprimiendo el tipo, o sea que aquí pues de forma muy puntual está diciendo que lo que vino allí es un diccionario. De esta forma nosotros podemos enviar objetos más complejos a una función, precisamente un diccionario que contiene una gran cantidad de elementos anidados e indexados y puede contener diccionarios dentro de un diccionario. Ya vimos nosotros cómo enviar tuplas y diccionarios, ahora vamos a combinar ambos. Repasando, para enviar tuplas lo hacemos con un asterisco y para enviar diccionarios colocamos doble asterisco. Si lo vemos acá vamos a ver que este primero significa una tupla encerrado entre paréntesis y lo que viene va a ser un diccionario porque tenemos un tipo de key value. De esa forma podemos tener objetos más complejos manejando diccionarios y tuplas al mismo tiempo. Todo esto va a depender de la lógica que tú quieras realizar en tu código.